Bueno, continuamos con Pensamiento Crítico. Ya tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil, como lo había anunciado, del Lenin Hurtado, candidato a la Asamblea Nacional, en primer lugar, encabezando la lista por Unidad Popular. Lenin Hurtado, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Entremos de lleno a la temática. Corres para la Asamblea Nacional por Unidad Popular, antigua Movimiento Popular Democrático. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores entre esta Unidad Popular y el Movimiento Popular Democrático? ¿Y cuáles son las propuestas que Lenin Hurtado fundamentalmente y específicamente quiere acercar al elector? Bueno, te agradezco, Carlos, por este espacio. Efectivamente, la Unidad Popular es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, que tiene como nuestro candidato presidencial a Paco Moncayo Gallegos y a Montserrat Bustamante Chan. La Unidad Popular, como parte de este esfuerzo unitario, aportó en la conformación de esta propuesta de transformación del Ecuador con una importante arista legislativa. No se puede hacer ninguna transformación si no se cuenta necesariamente con una propuesta de esta naturaleza. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se genere empleo en la reactivación productiva. Y eso tiene que ver, por supuesto, con una política tributaria que se armonice con ese empeño. Nosotros hemos dicho que es necesario la simplificación de la legislación tributaria. La simplificación implica, por ejemplo, revisar el tema del pago del anticipo del impuesto a la renta, implica la reducción del impuesto al valor agregado del 14 al 10%, todo en la línea de reanimar el decaído aparato productivo del país y generar empleo. Es la única forma de hacerlo. El Estado ya no puede seguir absorbiendo mano de obra, por lo tanto necesitamos que se colabore con la pequeña y mediana empresa e industria que cumple con su obligación constitucional y legal de respetar o de cumplir su obligación tributaria, las obligaciones laborales y por supuesto su obligación ambiental. Esa es inicialmente una propuesta que tenemos que abordar. Ok, partamos de este punto, Lenin Hurtado. Dice simplificar, pero también has dicho disminuir del 14 al 10%. Recordemos que el 14% es transitorio por el efecto del terremoto y tenía vigencia durante un año, que se cumple casualmente más o menos por el mes en el mes de mayo del próximo año, cuando se posesione el nuevo gobierno. Pero tú vas más allá, tú no dices retornar al nivel del 12%, sino disminuir al 10%, lo cual significaría entonces posiblemente una disminución también en la recaudación. ¿Cómo se piensa entonces compensar ese desfase de recaudación que antes sí teníamos para poder atender básicamente la inversión en lo social? No, recuerda, Carlos, que el propio SRI ha dicho que la recaudación, comparativamente hablando, este año ha caído con relación al año pasado. Es normal, porque el presidente de la República ha señalado, ha admitido que estamos en una recesión en el Ecuador. Implica eso una disminución del consumo. Y el IVA incide sobre el consumo. Si disminuimos del 12 o del 14 al 10%, implica que se va a reanimar el consumo y esa renovación del consumo va a finalmente redundar en un aumento en la recaudación. Es simple, es un tema, insisto, tomando las palabras del propio presidente de la República, que ha admitido no crisis, sino recesión. ¿Y qué es recesión? Contracción del consumo, y el IVA incide sobre el consumo, y lo que pretendemos es reanimar el aparato productivo y obviamente mejorar el consumo que se genera en el aparato productivo. Pero los indicadores están mejorando y se ve mejoría tanto en la actividad económica como en la recaudación, que si bien todavía es baja, en el momento de establecer el 12% podría incentivar esa transaccionalidad cotidiana en el Ecuador. ¿Por qué tentar al 10%? Te pregunto, Lenin. ¿Estamos simplemente apostando o hay un estudio técnico que indique a menor disminución del IVA, mayor volumen de transacciones? Miren, en las cifras del Servicio de Rentas Internas reportan un aumento cuantitativo en la recaudación, no cualitativo, insisto, porque si vemos las cifras del año anterior, vemos claramente que la recaudación ha disminuido cualitativamente. Por lo tanto, necesitamos revertir esa tendencia y lograr que el aparato productivo se reanime. Nosotros estamos, cuando estaba el 12%, se entregó por escrito a la Administración Tributaria, entiéndase al Servicio de Rentas Internas, una propuesta de disminución del 12%, que era entonces, antes del 16 de abril,
al 10%, justamente con la fundamentación que he señalado. Okay. Es un tema de lógica simple, que para reanimar el consumo tenemos que disminuir un impuesto que incide directamente sobre el consumo indiscriminadamente. Vamos a lo ricos y pobres pagan por igual. Perdón, vamos a lo siguiente, Lenin. Jaime, tengo en la memoria a tu padre. Lenin soy. Jaime Lenin soy yo. No Jaime Lenin, sí, tenía en la memoria a tu padre, Lenin. A ver, vamos a lo siguiente. Vamos ahora, dejemos el IVA por un lado, que ya lo has explicado tú y esa es tu propuesta, los televidentes sacarán sus conclusiones. Vamos al tema del impuesto mínimo o al impuesto pagado o al impuesto anticipado. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Eliminar ese impuesto? Y si es así, ¿cómo luchar contra la elusión, que fue uno de los argumentos para poderlo implementar? ¿O cómo fortalecer más bien? Claro. El tema del anticipo, hace unos días escuchaba incluso, me parece, el viceministro de Economía explicando el tema de la ley de incentivos, que ha dicho que se puede modificar el anticipo o devolver el anticipo. Pensamos que eso tuvo una razón de ser en su momento, que es justamente enfrentar la enorme elusión que había el país, es decir, el uso de la ley para evadir el pago de tributos. Y eso, por supuesto, se justificó en un inicio esa medida, con la que personalmente estuve de acuerdo, pero pasado el tiempo, evidentemente se mantiene esa medida y lo que está incidiendo es sobre el patrimonio en general. Y no solamente afectando al gran contribuyente, que finalmente él es el que más evade, el gran contribuyente es el que más evade y el que más elude. El mediano y el pequeño está siendo afectado justamente en su nivel de productividad, de competitividad, y tenemos que resolver conciliando un propósito que es correcto. Por efecto de tiempo, entonces, ¿cuál es la propuesta específica, Lenin? ¿Cuál es la propuesta específica? Bueno, lo que planteamos es debatir un mecanismo adecuado que concilie las dos posiciones. Es lo que necesitamos hacer, un parlamento necesita debatirlo. Yo no estoy planteando inicialmente eliminarlo, estoy planteando revisarlo, a ver si es correcto, está cumpliendo los objetivos o está siendo contraproducente en función de los objetivos declarados. Ok, vamos a otro tema para ya ir terminando, Lenin Hurtado. El tema, ¿cuál es la posición de Unidad Popular y de Lenin Hurtado en relación al impuesto progresivo, al impuesto a la plusvalía y al impuesto a la herencia? Bueno, nosotros sostenemos que el que más tiene, más debe contribuir para enfrentar esta crisis en la que nos debatimos. El que más tiene, más debe aportar. Eso significa el tema del impuesto a la renta real, a la renta, es decir, el que más genera, más debe contribuir. Todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, el tema de la progresividad es un tema que hemos defendido como un principio esencial en cualquier legislación tributaria. Pero eso, por supuesto, necesitamos generar empleo para que las personas, teniendo empleo, un empleo que les permita alcanzar una remuneración digna, que se acerca al costo de canasta básica familiar, permita a esa persona, con esos recursos, consumir. Y consumiendo, reanimamos el aparato productivo y también la recaudación del Estado en función también de ponerle el desarrollo del país. Plusvalía y herencia. Me parece que el tema de la plusvalía también tiene que ser revisado en el ámbito que tiene que ser revisado. Me parece que el gobierno central debe dar paso a los autónomos descentralizados, como hoy se lo denominan los gobiernos locales, para que ellos un poco colaboren en delineando la política necesaria para el control del suelo. Por supuesto que hay distorsiones que se producen sobre todo en las grandes ciudades, hablamos de Quito, Guayaquil, Cuenca inclusive, donde hay una hipertrofia del patrimonio de algunas empresas y personas en función de la obra que esos organismos realizan en sus territorios. Entonces, como la obra se hace fundamentalmente en mayor medida a través de los gobiernos autónomos, son estos los que tienen que establecer mecanismos para generar la recuperación de la inversión para volver a seguir generando obra pública que beneficie a la población de las diferentes jurisdicciones. Es lo que pensamos que es correcto. El tema de la herencia, por supuesto que es un tema que ya se paga, eso no es nuevo, hemos dicho, no es nuevo, un tema que en el 2008 en Montecristi lo aprobamos en la primera ley de equidad tributaria y que es correcto en función de quien recibe un patrimonio contribuya, pero el tema no puede ser confiscatorio, es decir, ya se hizo en Montecristi incluso un porcentaje, se estableció un mecanismo que las personas con discapacidad, que los menores de edad, es decir, no tributen, pero creo que lo que se está avanzando, lejos de cumplir el objetivo
de poco generar equidad en el Ecuador, está lo que está generando un mensaje contradictorio a aquellos que están pagando permanentemente tributos y que esperan heredar a su descendencia el patrimonio que han levantado. Y con esto termino el tema de plusvalía, regreso al tema de plusvalía rapidito, Lenin Hurtado. El tema no solo es de recuperar la inversión de parte de los gobiernos autónomos descentralizados, el tema es cómo evitar la especulación de suelo que impide tener acceso al suelo para personas de sectores vulnerables. Sí, lo que digo yo, todo en el Ecuador, todo, incluido esto, tiene que ser debatido. Lo que pasa es que en la actual legislatura poco debate se ha generado realmente, muy poco debate, lastimosamente es así. Y eso es producto de que la Asamblea ha sido una, digamos, caja de resonancia. Lastimosamente se ha reducido la Asamblea a eso, donde se genera poco debate en tema de legislatura, poco debate en tema de fiscalización, lo que ha generado, por supuesto, la distorsión en el Ecuador que estamos sufriendo con el tema de los altísimos niveles de corrupción, donde uno de sus asambleístas lo admite, hablo concretamente del asambleísta Cristian Viteri de la provincia del Guayas, donde admite los elevados niveles de corrupción. Y es corresponsabilidad de la Asamblea, porque no ha hecho su tarea en el tema de fiscalización o se le han puesto obstáculos excesivos para ejercer una función fundamental que debe interesar al gobierno más que a la propia Asamblea Nacional, que se fiscalice para evitar que los recursos, los escasos recursos que ahora poseemos, sean puestos al desarrollo del país y no en enriquecimiento a unos pocos. Gracias, Lenin Hurtado. Falta mucho más debate, no solo en la Asamblea, también de parte de las organizaciones políticas que se conforman tan solo de armar listas y de participar en las elecciones y se olvidan del resto del periodo. Sí, y también desde la academia necesitamos más análisis, más investigación, que la academia nos acerque a los ciudadanos para ampliar ese debate. Lenin Hurtado, un abrazo. Absolutamente de acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana.